está esa mentalidad, esa forma cultural de someterse a, si el propietario dice que quiere tal cosa, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y a veces es descarado, digamos, es una asociación que no se ve en los talleres, pero que existe de comunicación, de lobby en el fondo y de, oye, ¿por qué no cambiáis ahí esto? Porque quiero tener un proyecto ahí, ¿no? Eso es parte de cómo se planifica. Por eso siempre decimos, nosotros no solo cuestionamos el plan, cuestionamos la planificación. Porque si nos quedamos solo en el plan, lo único que escuchamos es los funcionarios que lloran diciendo, no, es que no pueden hacer más porque la ley, no sé. Ya, mira, pero nosotros estamos cuestionando de la Constitución para abajo, o al revés, todo el sistema de cómo se planifica. Entonces, eso respecto a la participación. Ahora, si esta modificación entrara ahora, si hubiese entrado ahora, tendrían que hacerlo un poco distinto. Tendrían que hacer una participación ciudadana a la etapa de inicio. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Eso asegura algo? No. Simplemente permitiría un poco más de espacios, ¿cierto? Espacios de disputa para tratar de hacer algo. Ahora, ¿asegura una participación ciudadana algo? No, no asegura, depende mucho de cómo vaya la gente, si tiene algo que decir, si está informada, si está organizada, si está movilizada, ¿no? ¿Tú estabas levantando la mano? Ya, dale. Martín, seguramente esto quizá ya lo tenías programado que apareciera, pero para dejar la pregunta formulada claramente, ¿cuáles son los principales impactos y territorios que más se ven perjudicados con esta última modificación al Plan Regulador Metropolitano? ¿Y cuáles son los actores económicos que se ven principalmente beneficiados o al servicio de cuyos intereses esto va, digamos? Sí. Bueno, buena pregunta, y voy a aprovecharla para entrar un poco ya en qué es lo que propone el plan, ¿no? Porque en el fondo está hablando un poco de la planificación y siento que ya que hay que entrar en el plan. Primero, el plan anterior, como ustedes, ese que está todo, el plan anterior, al igual que este, norma zonas urbanas y zonas rurales de estas 11 comunas. Y eso es interesante porque también norma zonas rurales, mientras que los planes reguladores comunales básicamente son las zonas urbanas, ¿ya? ¿Qué es una zona rural y una zona urbana? Hay un límite, que es el límite urbano, que es una línea imaginaria, pero que dice esta zona es urbana y esta zona es rural, ¿no? Por ejemplo, ese cerro que está ahí atrás, ustedes dirían que es urbano o que es rural. No tiene una casa, o por lo menos en la punta no tiene una casa. Urbano, ¿cierto? Pero en el fondo no es solo si tiene casa o no lo urbano, sino que es una zona donde en el fondo se considera el área de influencia de esa dinámica urbana, ¿no? Por lo tanto, eso está dentro del área de influencia, y fuera de eso están las zonas rurales donde también hay asentamientos humanos, también hay pueblos, Y este plan, desde el año 2003, norma las dos cosas. Eso en general yo siento que es algo bueno, porque también en el mundo rural hoy día todavía hay mucho chip libre, ¿no? Ahora, es algo bueno entendiendo que un plan tiene límites, porque por ejemplo el plan no está por sobre el código de minería. Alguien lo dijo por ahí, no me acuerdo, ¿no? El plan no está por sobre el código de minería y por lo tanto la ley de concesiones mineras está por sobre el plan, ¿no? Si viene un empresario y dice, aquí quiero prospectar, usted le va a decir, no, pero es que el plan regulador dice, no me importa. La ley de concesiones mineras, el código minero está por sobre eso, tiene más jerarquía, ¿no? Tiene más fuerza, se impone. La ley que decreta que la infraestructura energética es permitida en todo el territorio, no importa cuál sea el uso de suelo. Por ejemplo, torres de alta tensión no necesitan que un plan regulador les diga algo, no importa lo que diga el plan regulador, las torres de alta tensión están siempre permitidas por la ley.
Eso es un límite que tienen los planes reguladores, ¿no? Entonces uno le puede decir, no, pero ponme que no puede. El tipo, el que dibuja, dice, no puedo, porque en realidad hay otra ley que es más fuerte, ¿no? Entonces tiene límites, pero regula el área urbana y el área rural. El plan de 2003, yo diría en general, es bastante malo. El plan que tenemos hoy día es malo, no es bueno, ¿ya? ¿Tiene cosas buenas? Sí, pero en lo global es más bien malo. Si nos fijamos ahí, por ejemplo, en morado, o violeta, yo no sé el nombre del color, pero todo lo que es, eso es Hualpén y Talcahuano, la bahía de San Vicente, ¿cierto? Aquí está Enam, ¿cierto? Enam, aquí está Cap, aquí está la zona de las industrias, la zona industrial de Caleta de Cernillo ahí, el puerto de San Vicente, o sea, se fijan la enorme, eso es enorme, ¿no? Aquí pero es gigantesco y lo que el plan que está vigente propone es industria pesada. Cuanto más oscuro es el color, más intenso el uso de suelo. Por lo tanto, ese color bien intenso, así en una primera mirada podemos interpretar que gran uso de suelo de industria peligrosa, contaminante, que es lo que tenemos ahí de todas formas, ¿no? Entonces, el plano actual, si uno lo mira desde ese punto de vista, uno dice, puta, es malo, porque en realidad esa industria es muy contaminante, eso les permite crecer con esa actividad contaminante, y además es una industria contaminante, pero una industria del pasado, incluso, porque la industria del petróleo, perdónenme, pero supuestamente tenemos que salir de los combustibles fósiles. ¿Y qué es Petrox? Y una importadora y refinadora de petróleo para autos, más camiones, ¿no? Entonces, claro, es cierto, da trabajo, sí, por supuesto. Es importante para la economía, es importante para poder refinar el petróleo, sí. Pero debiésemos estar pensando no en cómo la ampliamos, sino que cómo reciclamos eso a otro tipo de energía, ¿cierto? Bueno, entonces el plan actual es malo en ese sentido. En lo que ya planteé de la península de Hualpén, que ahí ustedes se fijan, todavía no estaba esa modificación, el año 2003, no estaba la modificación que permitía zonas habitacionales en la península de Hualpén, ¿no? Eso era bueno, sí. Entonces, los planes tienen cosas buenas, cosas malas. Aquí algo malo del plan vigente, esta parte no sé si la puedes ver. Este es el humedal Rocuán Andalien. Este es el humedal Rocuán Andalien. Ven la cantidad de colores y por lo tanto la cantidad de distintos usos de suelo que se permiten en el humedal Rocuán Andalien. ¿Según quién eso es el humedal Rocuán Andalien? Según mucha gente que lo ha estudiado, según la gente que lo defiende, pero además según el propio Estado de Chile, que lo ha declarado todo este sector como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. Es decir, hasta el propio Estado ha dicho, oye, esa cuestión es importante para la biodiversidad. Además uno podría decir para la identidad, etc. Pero, bueno, eso obviamente aquí no está, ¿no? Aquí lo que hay es zona industrial, zona de terminal de transporte, zona de desarrollo inmobiliario, zona de almacenamiento y modelaje, que es la plataforma logística. Esto sería lo que, esto estrangulado sería lo que queda de humedal según esta propuesta del 2003. O sea, no esta propuesta, esto es lo vigente, ¿no? Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Malo. O sea, desde el punto de vista nuestro es malo. El plan es malo. Entonces, y aquí viene el problema, para entrar a la respuesta. Nuestro problema no es que no queremos algo nuevo para mantenernos en lo que hay, porque lo que hay es malo. Entonces, es muy difícil la discusión, porque cuando decimos esto que ustedes proponen ahora no nos gusta, dicen, ustedes quieren quedarse con el viejo. No, nosotros no queremos el viejo, queremos hacer otro tipo, ahí vuelvo a lo primero que dije, otro tipo de, diseñemos el territorio de otra forma, con otro objetivo. Esa es una pelea
que va a seguir por mucho tiempo. Aprueben o no aprueben esta modificación. Y ustedes van a ser parte de esa pelea y seguramente ya son parte de esa pelea por pensar el territorio y construirlo de otra forma, ¿no? Esa es la pelea de fondo para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que este plan, esta modificación propone? Y con eso voy a... Propone algunas cosas que yo creo que son... en mi opinión, el plan tiene varias cosas donde es menos malo que el otro y tiene otras cosas que es igual de malo que el otro. Y quizá tiene por ahí, y en algunas cosas incluso es más malo que el otro. Yo diría que en lo global es menos malo, pero es menos malo así. Usted va a un doctor y el doctor le dice, usted va, oye, me duele aquí, le dice, no, te tengo que cortar el brazo. Entonces después vas de nuevo y te dice, no, me equivoqué, ¿sabes? Porque además ellos se equivocaron al hacer este plan original. Y ahora te dicen, no, ahora sí que lo estamos haciendo bien. Este sí que es bueno. Confía en mí. Nunca te fallo, ¿no? Y ahora te dicen, no, en realidad te tengo que cortar del codo para abajo. Es una buena noticia. Chuta. ¿Qué decimos nosotros? ¿Sabes qué? Gracias, yo prefiero ver otra opinión, porque en realidad no es tan bueno que me tengas que cortar de aquí para abajo tampoco, ¿no? Entonces, eso es una metáfora, obviamente, de decir que el plan actual quizá en algunos aspectos es menos malo, pero básicamente mantiene la misma lógica. Y eso es muy malo, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, que se cambió en el año 2003, zonas estas en naranjo son zonas de expansión urbana, que le cambiaron ahora el nombre en el año 2020, pero son zonas de poblamiento de baja ocupación, ¿ya? Es decir, solo pueden haber 40 personas por hectárea, ¿ya? Pero vean la extensión de esas zonas es mucha. Nosotros sacamos un cálculo con un compañero y calculamos que ahí caben unas 12.000 personas. Ahora, en esas zonas naranjas, 12.000 personas en la península de Hualpén, en medio de un santuario. Entonces ellos dicen, no, pero es que estos no son edificios, estos son como 10 casas por hectárea, no es mucho. Claro, no es mucho, pero 10 casas por hectárea implica que van a haber rellenar, implica que van a hacer un camino, implica que van a electrificar, y 10 casas por hectárea multiplicado por toda esa zona, quizá no ocupen todo, pero son 10.000 personas, 12.000 personas. ¿Cuánta gente tiene Florida menos que eso? Santa Juana menos que eso, ¿no? Es decir, es mucha gente. Porque no es que tengas un proyecto concreto que es súper ecológico, no, es pinto de color, puedes hacerlo. O sea, no es una buena idea. Eso mantiene la lógica del plan anterior o del plan vigente. Obviamente la gente de la coordinadora Hualpén están en contra. Nosotros de la Red Humedal estamos en contra. Además aquí, para todos ustedes que han ido a Lenga, ¿cierto? Cuando uno dobla, uno llega, ¿cierto? Llega por la ruta y dobla aquí, y aquí hay unos pinos, una duna. Bueno, todo este sector ellos lo proponen también como zona habitacional. Cuando uno dobla, aquí está el muelle ese de los combustibles, todo esto es naranja. Enorme. ¿Pero eso es un humedal o no? Como esa parte. Esto es humedal. Claro, Está muy cerca, no estaría como prohibido. No está prohibido. Está bueno. Ahora, ¿es una buena idea hacerlo? Es una pésima idea desde el punto de vista ecológico, ¿no? Ya la caleta Lenga... Me imagino que van a haber hoteles ahí, hoteles, ¿cierto? Cabanas. Claro, o sea, a ver... Turismo, van a justificar eso con el turismo y todo. Turismo. El problema que tenemos es el siguiente, ya la caleta Lenga, la caleta sí, ya está ecológicamente al límite, ¿no? Y lo que quieren hacer aquí es triplicar la urbanización y eso va a generar, claro, va a generar más economía, pero va a colapsar el sistema. ¿Dónde va a ir todos esos desagües? ¿Dónde van a ir la basura? ¿Dónde van a ir los ruidos? Y el humedal Lenga es un humedal muy importante en términos ecosistémicos. No es una lagunita o no es un charco. Entonces,
nosotros decimos, bueno, es una mala idea. Eso es de ahora, ¿no? ¿Qué otra cosa? No sé si aquí, quizás checarlo un poco. Estas son observaciones que hemos venido construyendo desde el año 2017 y cada vez que se van creando nuevas observaciones, aquí vemos un poquito más. Por ejemplo, son ejemplos puntuales, ¿ya? Esto es el puerto de San Vicente, un puerto súper dinámico, movido, ¿cierto? Acaban de importar creo que 7.000 vehículos la semana pasada. Como no tenemos ningún problema de congestión, 7.000 vehículos, claro, pero bueno. Proponen extender la zona del puerto por esta orilla, que esto es Los Lobos, por la orilla de abajo, que son puros roqueríos para el sur, puros roqueríos. Entonces, extender eso significa que van a tener que hacer algún tipo de plataforma para pasar con los camiones hasta atrás. Este es el Parque Tumbes. Justo abajo, es decir, justo abajo de Los Lobos y del Parque Tumbes va a haber una zona, ellos proponen hacer una zona de extender la zona de puerto. Quizá con bodegas o movimiento de maquinaria, no sé. Eso es donde está el rompedor, ¿cierto? Este es una... No sé cómo se llama este. Es como por el costado, por la relación del comido, todo eso que se ve por... Claro, abajo, en la roca. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algo que nadie lo cuestionaba, pero es pésima idea. Además, ¿por qué se llaman Los Lobos a este sector? Porque aquí había vida marina, porque los roqueríos son importantes en términos de la vida marina. Entonces, está lleno de pequeñas cosas que si uno lo mira desde muy arriba dice, bueno, no es importante, pero localmente gran impacto, ¿no? Quizás en lo global uno dice, ya, está bien, te dejo pasar eso, pero en lo local, gran impacto. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué al planificador se le ocurrió que quería hacer esto? ¿Por qué? Porque el propietario le dijo, tengo un proyecto, porque si no, no hay cómo que al planificador se le haya ocurrido de la nada, durmiendo, ay, se me ocurrió que voy a... No, le dijo, oye, extiéndeme aquí porque quiero hacer un proyecto. Y quizá el CEREMI le dijo, sí, porque hay que ampliar la exportación, no sé. La economía. Claro, aquí, no sé si se aprieta un poquito. Voy a tratar de apurar un poco, ¿no? Porque creo que estoy cansado del tiempo, pero quiero mostrar 3 cositas más. Perdón, disculpa, pero ¿el control de la Armada ahí dónde está? ¿O no? ¿Tú dices la base naval? O sea, la Armada tiene... Sí, tiene jurisdicción del borde costero, pero la Armada no define los planes reguladores. O sea, lo que después, cuando se haga esto, ella tiene que ver el límite de los 8 metros, no sé qué. Pero eso es interesante porque es una de las zonas donde a veces se sobreponen regulaciones y podría haber un conflicto. Pero muchas veces los organismos que tienen que defender como sus atribuciones no lo hacen. Por ejemplo, la Armada quizá podría haber dicho, oye, no hagáis eso ahí, porque no, o otro organismo. Bueno, las zonas industriales. Ahí funcionan en base a las concesiones marítimas. La Armada le da permiso igual a través de concesiones marítimas a utilizar el borde costero. No, claro, pero igual la Armada aún así sigue siendo responsable de una franja que intermareal, no sé, no me acuerdo desde la pleamar 20 metros sigue siendo responsable, la Capitanía de Puertos sigue teniendo atribuciones sobre esa zona, incluso en las playas, o sea, igual tienen algo de potestad de decisión. Vemos aquí que ya no es el bloque morado tan grande, tan oscuro, ha sido mitigado, ¿cierto? Tenemos un morado más claro, es decir, en ese morado o violeta más claro,
vemos que ya no se puede la industria peligrosa o tan la gran industria, sino que la industria solo molesta, o en algunos casos, como este color más clarito, de almacenamiento, ¿cierto? Ahora, uno diría, bueno, esto es algo bueno, es un poco mejor. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Significa que van a crecer la industria para acá, va a seguir creciendo la industria. Eso es lo que significa. Claro, no va a seguir creciendo, no se va a replicar en la misma parte de la refinería, el grueso, no se va a replicar acá, es cierto. Pero significa que la industria va a seguir creciendo. Y esta zona, nosotros siempre la cuestionamos también por lo siguiente: esta zona donde se pretende expandir en y aquí zona de expansión urbana, es la zona del palio cauce del río Biobío hacia el Lenga, pero no solo el palio cauce como del pasado, sino que el año 2006 el río entró por aquí. En la inundación el río entró. Pero después, hoy día, esta zona sigue siendo la zona de naciente del humedal Lenga. Porque aunque el río superficialmente no está aquí, por abajo sí está. Y esta sigue siendo, aquí vemos el humedal Price, un canal, esta zona que se plantea como zona de expansión de la industria y habitacional sigue siendo donde nace el humedal Lenga. El humedal Lenga que está súper sano, no, el humedal Lenga que ha tenido problemas serios con su cauce, porque estamos en una sequía tremenda y porque hay distintas zonas donde probablemente hay bocatomas o hay algún tipo de extracción ilegal, es decir, distintos tipos de intervención que afectan al humedal, naturales, antrópicas. Entonces, ahí el compa ahí Sí, bueno, ahí agregar que el humedal Price que pasa por ahí también desembocan las aguas lluvias de Hualpén, entonces el estuario de Hualpén también llegan aguas lluvias. Debido a eso, quizás parte de la contaminación que tiene. Bueno, a pesar de eso, también tiene gran valor ecosistémico ese lugar. Pero nosotros lo que sospechamos, y eso es de Hualpén, sospechamos que esa expansión que se está haciendo en materia de centros de almacenaje, ¿ya?, responde principalmente a la franja vial del puente industrial que están proponiendo. Porque efectivamente, si los camiones van a pasar por ahí, van a tener un polo para poder dejar containers, entonces esa cuestión va, pero hecha para eso. Excelente observación, porque calza muy bien, ¿no? Calza ese uso de suelo con la localización, con el trazado del puente industrial que está diseñado aquí. Este puente todavía no existe, ¿cierto? Pero está diseñado ya tiene su reserva vial en este plan. Este plan le da la reserva de suelo para que lo haga, ¿ya? No es el proyecto, pero es una reserva de suelo vial para que por sobre esa construyan el proyecto, ¿no? Aquí, Hualpén. Bueno, el otro tema que les quería mostrar, humedal Roca Andalier, mejora un poco. Ok, ya mejora un poco, no me cortaste desde aquí, pero me cortaste desde el codo. O sea, sigues estrangulando absolutamente el humedal rococandaliense, ¿no? Y eso no, este diseño no tiene nada que ver ni con el polígono del sitio prioritario de conservación, ni con el polígono del proyecto GEF, que es un proyecto de las Naciones Unidas para la conservación de humedales costeros. Este dibujo no tiene que ver con eso, tiene que ver con esto, plataforma logística. Insisten con la plataforma logística, ¿no? Además, en una bahía que es la más tsunamigénica, es decir, la bahía que más tsunami, probablemente de todo Chile tenemos registro. Quizá hay otras que hay más tsunami, pero de esta tenemos registro de antes de que llegaran los invasores. Ya sabemos que había tsunami, ¿no? Y después llegaron y tsunami, o sea, entonces quieren poner aquí una plataforma logística en el lugar donde más tsunami sabemos que hay. No todos los años, ya, ok, pero cada una cantidad de años. Y por último, no sé si por último, pero ya, aquí subirlo un poquito.
hay una pregunta de la zona de expansión urbana que la voy a hacer porque me quedo pendiente y es bien importante. No, parece al contrario. Hacia No, más hacia arriba. Ya no. No, al revés. Para subirlo, ver esto más al medio. Disculpe que esa línea azul no sé cómo quitarla. Ahí está. No, para abajo, no, para abajo, para abajo. Ah, sí. Esa. Ya, ahí. Bueno, río Andalién. Un río que ustedes quizás no conocen, pero río Andalién, en esta última versión se reconoce un poco el borde del río Andalién como parque intercomunal. Una franja pequeña, pero es una mejora, ¿ya? No reconoce todavía este plan, que es algo que nosotros planteamos. Todo remanente de bosque nativo, ¿qué tanta importancia es? ¿Es una importancia comunal? No, a esta altura cada pedazo de bosque nativo tiene una importancia planetaria, biosférica. Cada remanente de bosque nativo, ¿no? Entonces no lo reconocen aquí, que creemos que sí debería estar reconocido el bosque de Boldo, también el otro bosque nativo que con el olivillo que dijo la compañera. Naranjillo. Eso, Naranjillo, debería estar reconocido aquí porque esto tiene que reconocer. Si está reconociendo lo que es importante a nivel intercomunal, chuta, eso es importante, ¿no? Entonces, mejora sí. Ahora, también peora, decía. Esto es la zona de Collao, esta es la ruta del Ataurero, este es Collao, este es el río Andalién, y aquí se genera todo esto en color naranjo, claro, son zonas de expansión urbana. Es decir, este plan, al igual que el vigente, la modificación y el vigente, ambos proponen que la ciudad crezca. Esto es la cordillera de Apuesto, crezca. ¿Esa es Chaymaria? Sí. Chaymaria está por acá, supongo. O sea, al lado de Entonces, esto es bien clave para el río Andalién específicamente. Proponen, todo esto es, creo que Valle Noble, y todo ese sector está por aquí, Palmar tiene otro proyecto por aquí. Este es el río Andalién, y proponen que la expansión urbana siga acompañando todas las orillas del Andalién hasta acá. ¿Ya? Esa es una modificación nueva del año 2020 que hicieron. A nosotros, desde la red de humedales y otros, nos parece una pésima idea. Primero porque ese lugar se inunda siempre. Las orillas del Andalién, Collao, Nonguera, o sea, se inundan, es un mal lugar para hacer casa. Pero además es intervenir el río Andalién en una zona súper sensible, ¿no? Aquí está el estero de Nonguén. Aquí ves, proyecto, esto lo expandir para la ciudad, para allá, ¿qué es lo que va a significar? Va a significar una continuidad de lo que se está haciendo hoy, que son proyectos inmobiliarios a la orilla del río Andalién, cerrando la caja, ¿no es cierto? Reduciendo el área ecológica y esa agua, cuando llegue, va a ir a algún lugar más vulnerable, al que no pudo subir su casa porque ya la tenía, ¿cierto? Al más pobre, o no sé, o otros sectores. Porque la inmobiliaria, claro, va a rellenar más. Igual les puede quedar embarrada, pero todo ese volumen de agua se va a desplazar para donde sea más fácil en la cuenca. Entonces yo diría, no se dejen engañar de que esta mejora es buena, pero no compensa esta peora. Porque aquí es una intervención a la caja del río, en una zona súper delicada, donde además confluyen otros cuerpos de agua, ¿cierto? Oye, con el plan regulador, porque hay una parte que es de la ciudad, igual que parte rural, no sé, que Chaymaria, ¿qué quieren hacer ahora con ese trabajo? ¿Ayudar a sacar las forestales o poner más forestales y poner más basura? Porque de ahí empieza toda la contaminación del río, de ahí cuando se empieza a secar,
¿Y qué van a hacer con, por ejemplo, el sector de acá, que es muy complicado? O sea, está lleno de basura y aparte tenemos un gran ladrón de agua, que es el club de la Universidad de Concepción, que se hace loco, pero ha robado durante años. Entonces, ¿qué se planea con el, Nada. absolutamente nada? O sea, Nada. seguir lo mismo, porque, mira, Poncio Pilato, ahí. en la parte Cuyaba, ese sector industrial, o sea, me imagino que van a seguir colocando más empresas ahí. ¿En qué Y, sector específicamente? En Palomares. Camino a Chaimavia. El Chaimavia está lleno está ahí dolor y aparte tenemos el otro agente contaminante potente que seca la tierra y que desde el año 85 para adelante ya hizo un desastre, que es la parte de las forestales. Y nosotros tenemos forestales acá igual. Además que en Chaimave no había agua potable. Por eso se la secaron. O sea, después de que la gente tuvo un tipo de cargarse terreno, de agua. lo aprendieron, le dijeron no queremos trabajar más y se lo aprendieron a las forestales. Y de ahí, bueno, dentro de la coordinadora hay gente de Chaimavia que lamentablemente no se ha podido sumar, pero ellos saben, y te pueden contar cómo fue la historia y el cambio que tuvieron, porque le secaron el río, le secaron todo. O sea, El mismo SECOF, el Centro de Salud de Chaimavia, no tiene agua potable. Imagínense eso. entonces, el plan no ofrece nada, ningún cambio, ninguna pequeña mejora en ese sentido, porque ahí hay tres agentes, o sea, están las forestales, está este club que está acá, y aparte los otros potentes que son los basurales. O sea, el grupo Bellavista, el malo, ¿no? Está por acá. Está por acá y efectivamente lo que tú dijiste, nadie hasta ahora, todos se han hecho en el loco con que ellos vean su cancha de golf y su... Las bombas que están en el numeral están escondidas y ahora hace un tiempo atrás, como se hicieron hartas marchas por ahí, cortaron todos los tubos. Y ni siquiera se dieron el trabajo de sacarlos, sino que los dejaron tirados, ¿no? Y dejaron las bombas metidas ahí en el Ahora, ¿qué es numeral. lo que dice sobre ese aspecto específico? Salvo la orilla, protegerla unos metros, nada, lo deja para el plan comunal, ¿ya? Y también el tema de la extracción de agua no es resorte de ningún plan ni comunal ni metropolitano, sino que es resorte, de nuevo, la Constitución, el Código de Agua, mandan sobre cómo se extrae. Ahora, en este caso yo creo que, al igual que en otros casos, ni siquiera siguen eso, robo, saqueo de agua. Hay un robo, de hecho hay un constituyente que ha hablado de ese robo durante años, que es ese personaje miserable de Andrés Cruz, porque él es abogado de la Universidad de Concepción. Entonces, Ha sido avalado, ya no, o sea, por una parte han usado la ley que lo permite y por otra parte han usado el peso de la noche, como decían, que simplemente hago porque puedo hacerlo, ¿no? Pero el plan no se mete ahí. Para Chaimavia, quien no lo ve,